Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy, como es de esperar, volvemos a mi tierra, a Galicia, y os quiero hablar de la leyenda de Pepa a Loba, bandolera gallega. Y antes de comenzar quiero haceros una pequeña aclaración. Se trata de Pepa a Loba, no confundir con la reina Lupa o a raíña Lupa o a raíña, o sea, reina Loba, ni tampoco con Pereira dos Lobos. De Pereira dos Lobos os hablé en este programa, y de la reina o raíña Lupa os hablaré, porque son tres personajes totalmente diferentes. La vida de Pepa a Loba es probablemente el relato más apasionante sobre bandolerismo, construido y conservado en su mayor parte por distintas historias rescatadas de la tradición oral. Todas ellas hacen referencia a mediados del siglo XIX. Así pues, Pepa era gallega. No se sabe con certeza su lugar de nacimiento. Unos autores defienden que vio la luz en la parroquia de Couso en 1835 a Estrada, otros en Amoedo, en una pobre casa donde no había nada, ni cama para dormir. Su madre, conocida como la Falucha, la quería y mimaba, y compartían lo que tenían, que era muy poco. Se desconocía quién era el padre, aunque el pueblo pensaba que era hija del hermano del tendero. Cuando todavía era una niña, comienza a trabajar cuidando las ovejas de su tía Dorinda, y fue en esta etapa de su vida cuando se ganó el sobrenombre de Pepa a Loba, ya que en una ocasión se enfrenta a palos y con la ayuda de su perro Lueiro a un lobo que atacó al rebaño. La niña quedó herida y el noble animal le ayudó a llegar a la aldea. Cuando llega a su juventud, Pepa Loba sufre lo que va a marcar el resto de su vida. Su madre, la Falucha, es violada en su casa por un desconocido y queda embarazada. Pepa, que se encontraba en la casa, presenció la violación. 9 meses después su madre morirá en el parto, junto con el bebé. Su tía Dorinda pasa a hacerse cargo de ella y la obligará a mendigar por ferias, trabajar en el campo y cuidar de los rebaños, hasta que decide mandarla a vivir con el tendero del pueblo, con la intención de convertirla en su querida y así poder sacar algún favor económico. Pero el tendero le coge cariño y la adopta como hija. Contrata a un estudiante para que se ocupe de su formación. Después sucede que los dos jóvenes se enamoran y se hacen novios. El tendero hace testamento a favor de Pepa y al poco tiempo aparece asesinado con un cuchillo de cocina clavado en el pecho. Su novio resultó exculpado, pero Pepa fue encarcelada y tras el juicio condenada a cadena perpetua. El pueblo, sin embargo, sospechaba que el crimen lo había cometido el hermano del tendero, al que también se consideraba el padre de Pepa. Pepa permanecerá en la cárcel de Pontevedra durante algún tiempo. En la prisión pide el auxilio espiritual del capellán de la cárcel. Cuando están solos, lo golpea y se escapa vestida de cura. Después se disfraza de hombre y sale de Pontevedra. Su obsesión era vengarse del albeite, hermano del tendero y su supuesto padre. Con una pistola y su perro se dirigió al pueblo. Allí él amenazó e hizo que su perro lo matase. Esta sería la primera acción de Pepa a Loba. Después se marcha al monte a vivir y tiempo después forma la banda de bandoleros más conocida de la península, a cuadrilla de Pepa a Loba, con los que realiza numerosas expropiaciones y asesinatos. La provincia de Pontevedra es principalmente su escenario de actuación, pero también realizó asaltos en otras provincias gallegas. Con su cuadrilla de bandoleros asaltaba caminantes de clase alta, curas, caciques, también los pazos, casas fuertes, retorales, casas de los curas. Los ricos la odiaban y temían, sin embargo, suscitaba simpatía y admiración entre la mayoría de los campesinos gallegos, pues se sentían identificados, en cierta manera, con ese espíritu anárquico y esa vida azotada por la miseria, la injusticia y la crueldad. Sí, queridos amigos de Clave 7, sería una especie, salvando las diferencias, de Robin Hood a la gallega. Y así comienza a forjarse una leyenda que aún se sigue transmitiendo en muchos de los lugares que la famosa bandolera frecuentaba. Una de sus zonas de actuación era el antiguo camino a Ponteareas, poco antes del castillo de Villasobroso. También se tiene constancia
que a Hermida Covelo asaltaba la casa de María Paula, hoy convertida en la Casa Museo Pazo da Cruz. En las obras recientes en dicha casa han aparecido dos revólveres de la época, que probablemente eran utilizados para defenderse de Pepa Alova, que con su cuadrilla aparecía por la casa de cuando en cuando para exigir 4 panes y dinero. Los frecuentes asaltos a la casa provocaron que la familia escondiera en un monte de su propiedad dinero y joyas ante el temor de perderlo en uno de los asaltos. No está muy claro cómo termina la historia de la bandolera. Una versión dice que muere en la prisión de A Coruña. Hay quien apunta que Pepa Alova murió en uno de los asaltos a un rectoral cuando le arrojaron aceite hirviendo. También se dice que dejó las armas para ocuparse de su posada y falleció a una avanzada edad. Existe muy poca documentación sobre su vida. Además de los relatos, hay una referencia escrita que habla de la asistencia de Pepa Alova. Se trata de una mención que hace la escritora y penalista Concepción Arenal después de haberla visto en una visita a la cárcel de A Coruña. Según el escritor Carlos Reigosa, autor de una novela sobre la vida de Pepa, existen testimonios populares que apuntarían a la asistencia de una casa suya en Aterrachá, comarca de Lugo, y que antes de estar presa en A Coruña pasó por la cárcel de Mondoñedo. Otra posibilidad que se baraja es que existiese más de una cuadrilla de Pepa Alova. De esta manera, una primera mujer sería conocida por este seudónimo y posteriormente otras personas que se dedicasen al bandolerismo adoptarían o bien serían conocidas por la misma denominación. Esto podría explicar la cantidad de referencias que se dan por distintos lugares y momentos sobre la existencia de Pepa Alova. Tan significativa fue su trayectoria que hasta se le dedicaron cantares populares como este que dice: aún recuerdan los más viejos de Pepa la loba andanzas, por Germada y por Cospeito, por Muras y Santa Valla, cometió robos y crímenes, vivió en el monte escondida, hasta que un día quedó su banda disminuida. Pepa vivió con un hombre que por marido trataba, en una casa en Roupar, que está cerca de Villalba. Allí moriría un día, en la vejera instalada, viuda y cuidando a un hijo, y no se supo más nada. Y es que en Siermade es donde tenía su posada, en pleno camino real da Carva, entre Mondoñedo y Ferrol. En ella daba servicio a los viajeros y comerciantes, con comida y alojamiento, y entre tanto seguía con sus hazañas como bandolera. Se dice que Pepa Alova tenía dos máximas que definen perfectamente a esta legendaria, cruel y sanguinaria, aunque a la vez humana y compasiva mujer. Home morto non fala, y nunca quixen ni quererei, e cando queira morrerei. Traducido al castellano, hombre muerto no habla, y nunca quise ni querré, y cuando quiera moriré. Antes de terminar, quiero hablaros de una serie de curiosidades y referencias en la cultura sobre Pepa Alova. Comenzamos con el Cruceiro da Loba. Este cruceiro se sitúa al nordés da Serra da Loba, Cabo das Medoñas do Galiñeiro, en la parroquia de Cambás, Aranga, Coruña, casi al límite de Oval de Sestoso, concello de Monfero. Se supone que es del siglo XIX. En el pedestal puede leerse la inscripción: deste monje o beco e de vos oración rezaré, a Joan Loaz Ave María. Se dice que se llamó Cruceiro da Loba en memoria de esta mítica bandolera. No muy lejos está a fonte de Pepa Alova, es decir, la fuente de Pepa Alova. Vamos con las referencias en la literatura y música. Son numerosos los escritores que narraron historias relacionadas con Pepa Alova. El bandolerismo en Galicia, una especie de adaptación a la realidad gallega, de la que en esos tiempos tenía lugar en tierras andaluzas, hizo que autores como Ramón María del Valle Inclán o Emilia Pardo Bazán escribieran sobre ello. En la evolución de este tipo de obras pudiera estar el germen del desarrollo en la tradición oral de la leyenda del personaje de Pepa la Loba. El pontevedrés Ramón Cabanillas, el escritor ourensano Vicente Risco, también se refirió a esta historia. En su obra Pepa la Loba, Carlos González Reigosa construye una novela en la que coloca a la protagonista en el ayuntamiento de Siermade, en la feligresía de San Andrés de Lousada. Según Reigosa, la bandolera residió temporalmente con su compañero en una posada maragata situada en una aldea denominada Abelleira, que a mediados del siglo
XIX era centro de tránsito comercial entre Viveiro, Ferrol, Lugo y Mondoñedo. En el mundo musical encontramos el álbum que con el título A cuadrilla de Pepa a Loba, del grupo Heredeiros da Cruz gallego, se inspiró en el personaje de Pepa a Loba. También podemos citar la creación del grupo A Banda da Loba, compuesto por 5 mujeres y que homenajean a las mujeres luchadoras en base a contar la historia de la famosa bandolera. Por último, señalar que en su recuerdo se celebra desde hace más de 20 años una feria de artesanía en la localidad ourensana de O Carballiño. La feria tiene lugar en el mes de septiembre. Es la fiesta de San Cibrao y durante su celebración las calles se visten de época y tienen lugar representaciones de las incursiones de Pepa a Loba y sus bandoleros. El recuerdo y presencia en el imaginario gallego de Pepa a Loba es tal que encontramos numerosos establecimientos comerciales, talleres de artesanía, locales de hostelería, etc., con dicha denominación. Más es, incluso hay vinos. Fuese realmente su historia, la aquí narrada o no, real, existiese realmente o simplemente sea el fruto de la tradición imaginaria popular, sin duda Pepa a Loba es un personaje que no debemos olvidar. ¿Y qué similitud tiene la historia de Pepa Loba con otras leyendas? Claro está que hay quien indica que Pepa nace de la necesidad del pueblo de tener una heroína libertadora y que ésta, por supuesto, no existió. Apuntan que fue fruto del imaginario gallego quitándole toda veracidad a esta mujer. Muchos son los que hablan de la semejanza de las historias que vainan alrededor de esta mujer. Pepa Loba con la reina Lupa, mencionada ya en el Códice Calistino. Otra nombran su gran parecido con la leyenda de A Pereira dos Lobos, también conocida como la capitana o la hada de los lobos. En fin, hay quien se empeña en meter también a Pepa en el gran baúl de personajes que es nuestra mitología gallega. Fueron muchas las mujeres que ayudaron a mantener viva la esencia de Pepa Loba, o bien contando sus hazañas o viviéndolas, y también la tradición oral reflejó ese estar de Pepa a Loba en todos los lados, y ahí estaba su magia, en el ser influyente y mover a masas. Y es por esto que en muchas ocasiones salen Pepas de debajo de las piedras, ubicándola en otras partes de la geografía gallega. Pepa tuvo muchas más fieles imitadoras que la hicieron crecer en la historia mucho más. Y hasta aquí, queridos amigos de Clave 7, mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misterios de antonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net. Y como no, en 2 programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo como siempre al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa. Sea como fuere, Pepa siguió viva y se creó con ella una especie de corriente femenina de la que surgió un grito guerrero: Home morto non fala, hombre muerto no habla, haciendo reflejo de su venganza con el hermano del tendero, o el, a ver si lo digo bien en gallego, nunca quisen nin queréis o cando queráis, o rey, nunca quise ni querré y cuando quiera moriré. Esa es la leyenda de Pepa a Loba, de Antonio Ceniza Afonso, de Misterios, leyenda de Galicia y Asturias. Muchísimas gracias a Antonio Ceniza y un fuerte abrazo desde aquí, desde Canarias. Bueno, después de esto nos vamos con Fini.